alabando, glorificando tu santo nombre, pero sobre todo, Señor, escuchando palabra de vida, Señor, que tú nos has puesto, Señor, para que podamos, Señor, seguir adelante todos los días, Señor, hasta que tú vengas, bendito Padre, por cada uno de nosotros. Hoy te damos a ti la gloria y la honra, Padre, pidiéndote, Señor, que seas tú, Señor, ministrando esta palabra, Señor, que no sea el hombre, sino que seas tú, Señor, a través de tu santa palabra, a través de la Biblia, Señor, que tú has puesto, Señor, en nosotros, Señor, una palabra para cada día, Señor, que pongas también un corazón, Señor, dispuesto, Señor, a guardarla, a atesorarla, pero sobre todo, Señor, a ser hacedores de ella, Señor, llevarla en práctica, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor, hoy, Señor, te pedimos, bendito Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, en este lugar. Amén y amén. Toma tu lugar, iglesia. Los niños, si tienen clase, pueden ir saliendo. Vamos a esperar a que los niños puedan salir con calma. Y vamos a ver este tema del día de hoy. Sé prudente y esfuérzate. Amén. Hay que trabajar prudencia. Y bueno, para esto pues vamos a leer esta parábola de las 10 vírgenes. Es obvio que, ¿verdad?, que esta parábola habla de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Todos hemos escuchado esta parábola, todos hemos ya sido ministrados también a través de ella para recibir a nuestro Señor. Sin embargo, vamos a aplicarla hoy a todo lo que hacemos en nuestra vida diaria. Amén. Porque si bien la parábola nos habla sobre hay que estar preparados de la venida de nuestro Señor Jesucristo en aquel día, ¿verdad? Hoy quiero que la podamos llevar a la práctica a través de la vida cotidiana, porque no podemos estar preparados para aquel día sin estar preparados todos los días, ¿no? O sea, para vivir todos los días. Porque muchas veces pudiéramos prepararnos para aquel día, pero dejar de prepararnos todos los días para vivir una vida en Cristo. Amén. Porque la hora y el día, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que nadie la sabe. Entonces tenemos que estar preparados todos y cada uno de los días. Amén. Bendiciones, mi nombre es Carlos Abdías y somos la Iglesia Cristo Salvador del Mundo. Te invitamos a que te suscribas a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Cristo Salvador del Mundo y en YouTube como Iglesia Cristo Salvador del Mundo, para que disfrutes todos nuestros beneficios. Este 2024 te invitamos a buscar a Dios. San Mateo capítulo 24 versículo 13 dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La familia Cristo Salvador del Mundo te invita a perseverar en Dios este año. Busca a Dios. Cristo viene pronto. Claro que sí, te esperamos en esta tu casa, en calle Arboledas, esquina con avenida Corregidora, municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Estamos a un costado del Salón de Fiestas de Cano. Te esperamos, no faltes. También te invitamos a nuestros servicios en vivo, a través de redes sociales también, o aquí presencial, los días miércoles 7 de la noche, viernes 7 de la noche, los días domingo, escuela dominical a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, un servicio especial para ti. Dios te bendiga. Y para esto, bueno, pues vamos a leer esta parábola ahí en Mateo capítulo 25, acompáñame. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir, ¿a quién? Al esposo. Amén. Ojo con esto, salieron, mas no dice que se quedaron dentro de la casa, dice que salieron, ¿verdad?, para recibirlo afuera, ¿ok? Entonces esperamos, ¿verdad?, que con esto ellas no estaban dentro de la casa, sino que ya había una preparación, es decir, ya estaban fuera de la casa, ya estaban trabajando en ello. Amén. Dice que 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Quiero que prestes atención en esto. Dice la palabra de Dios que todas se durmieron, es decir, que había una necesidad en todas ellas, ¿verdad? Por ahí vemos cómo es que es una necesidad básica el hecho de dormir, ¿verdad? Y que todas en algún momento sintieron ese cansancio y que todas durmieron. Sin embargo, en versículos anteriores habíamos leído, ¿verdad?, que unas tenían lámpara, pero 5 tenían lámpara. ¿Y qué? Dice que llenaron sus vasijas de aceite, es decir, que tenían 2 cosas. Amén. Se estaban preparando para ello. Es decir, que probablemente se empezaron a preparar porque todas estaban ya afuera esperándolo.
Pero dice que 5 de ellas solamente tenían una sola cosa, que era una lámpara. Y las otras 5 tenían una lámpara y aparte una vasija llena de aceite. ¿Ok? Bueno, versículo 6 dice: a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se les cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, ¿qué dice? Que yo no las conozco, ¿verdad? Dice: velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, como les decía, esta parábola la conocemos todos, mas sin en cambio, ¿verdad? Hoy queremos llevarla a nuestra vida diaria, cómo estar preparados todos los días en la prudencia y dejar de ser insensatos en lo que hacemos todos los días. Amén. El Señor viene por una gente preparada, una gente que es diligente, ¿sí? Una gente que no trabaja bajo la negligencia, por gente que se esfuerza todos los días y no nada más los días domingos, ¿verdad? Sino todos los días. Amén. ¿Necesita alguien pasar un examen? Pues necesitas estudiar más, ¿verdad? Si alguien necesita tener un mejor trabajo, necesita esforzarse más. Quiere un mejor puesto, necesita esforzarse todavía más, ¿verdad? Es decir, yo no puedo llegar a pedir una dirección de un buen trabajo si yo no estoy preparado, si ni siquiera probablemente saqué mi título universitario, ¿verdad? No voy a poder exigir un puesto que probablemente lo requiera. No sé si me explico. Lo mismo pasa, ¿verdad?, con los estudiantes. Por ejemplo, Zoé, que da por pasar a la prepa, si quiere quedarse, pues necesita esforzarse más. Es decir, necesita estudiar más. La preparación, es decir, estar preparada para ese momento en el que tenga que aplicar un examen. El problema de todos nosotros es que a veces solamente hacemos lo que se nos pide, lo que requiere el trabajo nada más. Nadie quiere dar más de lo que se nos pide. Amén. ¿Alguien da más de lo que se les pide? ¿Quién dice amén? Nadie, ¿verdad? Nomás escuché un amén, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad?, en el trabajo decimos: pues el patrón hace como que me paga, yo hago como que trabajo, ¿verdad? El gobierno hace, ¿verdad?, hace cosas, ¿verdad? Yo hago como que soy un buen ciudadano, pero no pago impuestos, trato de librarme de ellos. Amén. Un jugador de fútbol, muchas veces en la preparación, ¿verdad?, a veces nada más lo que se le pide, pero no quiere dar más, no quiere esforzarse más. En las competencias deportivas, a veces gana no nada más el que juega bien, sino el que está mejor preparado físicamente. Porque pudieran jugar bien, ¿verdad? Y pudiéramos dar muchos ejemplos, pero no todos conocemos de fútbol. Pero hay muchos ejemplos donde el equipo es el favorito, pero al final del día gana el que se esforzó más, el que estuvo preparado físicamente más, el que si se fue a tiempos extras estuvo preparado todavía para dar más de lo que se le pedía en 90 minutos. Estuvieron preparados para jugar 120 minutos y todavía un poco más. Amén. Y es así como nosotros queremos llevar esta parte, ¿verdad?, de este sacrificio que nosotros hacemos, es decir, este esfuerzo. Ahorita vamos a ir a qué es lo que es un sacrificio. La palabra sacrificio, ¿qué es lo que significa? Un poco más. Muchas veces hacemos un ayuno intermitente, un ayuno, tú dices, es que cené a las 9 y desde ahí empezó mi ayuno, ¿verdad? A las 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana, 7, 8, 9, híjole, no, a las 9 yo desayunaba, pero yo ya ayuné, ya son las 11, ¿verdad? Quiere decir que no nos...
no queremos esforzarnos, dejamos de preocuparnos. Estás tomando lámparas, no tomaron consigo aceite, es decir, solamente tomaron sus lámparas, ¿ok? Quiero que vamos a ver la palabra sacrificio. Y en el diccionario yo encontraba la palabra sacrificio, pero el diccionario dice una palabra que dice ofrenda a una deidad. Encontré esta palabra que dice que en hebreo significa corbán, que significa acercarse y proviene de la raíz hebrea, etcétera, 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 que es poner menos distancia. La palabra sacrificio en hebreo significa poner menos distancia, ¿ok? Por lo tanto, el propósito del sacrificio está mediante obsequiar, ¿verdad? Menos distancia. Es decir, que cuando nuestro Señor Jesucristo se sacrificó por nosotros, puso menos distancia entre Él y nosotros. Amén. Porque para poder acercarse al Señor, tenían que hacer holocaustos, sacrificios de animales, ¿verdad? Y etcétera, etcétera, etcétera. Cuando viene este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es para acercarnos más a Él y dejar todo eso, ¿verdad? Para acercarnos a Él a través de la oración. Amén. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra sacrificio, ¿verdad? En el mundo, nuestros padres o nuestros abuelos nos decían, es que ¿quieres algo? Sacrifícate. Y uno decía, me sacrifico, ay Dios mío, me tengo que matar, ¿qué tengo que hacer, verdad? Pero la palabra sacrificio es, o sea, es decir, acércate a más a lo que tú necesitas, es decir, esfuérzate, haz un sacrificio, es decir, haz un esfuerzo para aquello que tú requieres. ¿Quieres entrar a una preparatoria? ¿Quieres entrar a una universidad? Tienes que esforzarte más. ¿Quieres conseguir un mejor empleo? Tienes que esforzarte más. Hay gente que probablemente ni siquiera esté preparada, ¿verdad? Y les dan buenos empleos, probablemente por palancas, etcétera. Hoy en día se maneja así en el gobierno. Pero también yo he conocido casos que gente que se ha esforzado y que ha dicho, yo he empezado desde abajo, ¿verdad? Y que ha tenido buenos empleos porque no solamente hace lo que se le pide, siempre da un poco más. Y esto es lo que la palabra de Dios, a través de la palabra, hoy quiero que podamos entender, que el Señor quiere que entendamos esta parte, que para estar preparados para aquel día, tenemos que estar preparados todos los días. Ser prudentes, ser sensatos y no ser como esas vírgenes imprudentes, ¿ok? La diferencia entre el prudente y el insensato, bueno, es que unos guardan lo que otros acaban de dejar. Amén. Unos ahorran cuando otros despilfarran. Otros gastan más cuando otros ahorran, ¿verdad? Un poco más. El que está tirando lo que no le sirve, el otro lo está guardando para cuando le sirva. Entonces, esa es la palabra prudencia. Amén. Los prudentes, en este caso, las vírgenes, eran aquellas que tenían las lámparas, pero también tenían una vasija de aceite. Amén. Cuando dijo Jesús esta parábola, nos está mostrando que en aquel entonces era obvio que no había luz todavía. Todavía no existía. Donde se descubrió la energía eléctrica, pero no fue hasta por ahí de 1789, ¿verdad? Con este personaje que todos vemos en la escuela, Tomás Alva Edison, donde encontramos que es el creador de la bombilla eléctrica. Entonces, ¿cuántos años pasaron después de Cristo para que existiera la luz? Entonces, si nosotros nos vamos a la parábola, nos está mostrando que en aquel entonces no existía la luz, es decir, probablemente, obviamente lo vacían con el aceite, pero si caminaban por las calles estaban obscuras totalmente, es decir, todos tenían una lámpara probablemente en casa para alumbrarse, pero no es como que hubieran un alumbrado público. No sé si me explico. En aquel entonces no había un alumbrado público. Entonces la jornada laboral empezaba desde las 5:30 de la mañana, que es cuando empieza a salir el sol en algunas regiones, ¿verdad? A las 6 ya es donde empieza, en todas las regiones ya sale el sol, pero también a las 6 de la tarde es cuando empieza ya, obviamente ya a oscurecer un poco, empieza
la oscuridad. Y la jornada era aproximadamente hasta esas horas. Y a esas horas todo jornalero, toda persona ya estaba en casa. Entonces, para los que tenemos abuelos grandes, y yo en lo personal, yo recuerdo que mi abuelo salía desde temprano. Desde las 5 de la mañana se iba al campo, pero también regresaba temprano, como a las 3, 4 de la tarde. Llegaba, se daba un baño. Y mi abuelo a las 8 de la noche, ya todos estaban, yo que viví con ellos 14 años, a las 8 de la noche estábamos durmiendo. Y se dan cuenta, en aquellos entonces, les estoy hablando de hace 30 años, ¿no? No sé si tenía yo unos 4 años, pero yo recuerdo que las noticias que hoy pasan a las 11, ¿no? Por ahí así, las 10, 11, antes pasaban a las 8, después se fue subiendo a las 9 y así le fueron subiendo por medias horas, ¿verdad? Porque hicieron que el ser humano alargara el día más de lo debido para el consumismo, no nada más de la luz, sino de todas las aplicaciones que hoy tenemos de distracción, como Netflix, Disney, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en sí la jornada laboral anteriormente acababa a las 6 de la tarde, a las 8 ya todos estaban durmiendo, pero cuando se descubrió la luz, obviamente todo lo que es, lo que genera, ¿verdad? La televisión, etcétera, etcétera, nos han llevado a una etapa de consumismo más. Bueno, este es un tema que todos yo creo que conocemos, ¿verdad? Pero para los que recuerdan, bueno, la jornada terminaba a las 6 de la tarde y a las 8 la mayoría ya estaban durmiendo, ¿no? Y hoy en día todavía la abuelita Mari, ¿verdad? Dan 8:30, 9, la abuelita ya está en cama, ella ya está durmiendo, ya no le hables por teléfono porque no te va a contestar. Y si te contesta es porque de plano, ay, ya, voy a dormirme, adiós, nos vemos, ¿no? Pero así son nuestros abuelos, amén. Y esto nos lleva a que en aquel entonces para anochecer, te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Bueno, para esto, bueno, la historia obviamente es más larga desde antes, ¿verdad? Hasta mucho después, es otra enseñanza. Pero nos muestra es que este varón va por la que era su mujer, va por ella a la casa de su padre porque se habían separado por una infidelidad de esta persona. Pero ese no es el hecho que quiero llegar, sino que es el por qué va por ella a la casa de su padre. Y dice que desde el primer día, el segundo, el tercero, su padre siempre dice, quédense. Pero no es hasta este día cuando él dice, ¿verdad? En el verso 10, mas el hombre no quiso pasar ahí la noche, porque ya había pasado varias noches. Y eso si lo leen desde versículos antes, se van a dar cuenta del por qué ya no quiso pasar la noche, porque ya había varios días que el padre siempre les decía, y quédate, y les daba de comer y de beber, y quédense, y se van mañana, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el verso 10 dice, mas el hombre no quiso pasar ahí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados, y su concubina, y estando ya junto a Jebús, del día había declinado ya mucho. Y dijo el criado a su señor, ven ahora, vamos a esta ciudad de los Jebuseos para que pasemos en ella la noche. Su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea la de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gaba. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche, en Gaba o en Rama. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gaba. Es decir, fue cuando el sol ya se metió. Porque hay una hora de la tarde, ¿verdad? Que todavía se ve así como que el solecito, por allá los rayos de luz todavía se ven por allá, ¿verdad? Pues bueno, aquí dice que cuando el sol se puso, ¿verdad? Junto a Gaba, que era Benjamín. Dice, por la noche en Gaba o en Rama. Pasando pues caminaron y se les puso el sol junto a Gaba, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar ahí la noche en Gaba, porque la noche ya había llegado.
Entonces, si vemos, ¿verdad?, la lógica de estas vírgenes que fueron imprudentes, ¿verdad? La decisión que ellas habían tomado, probablemente las insensatas, pudo haber sido la correcta, pensando, ¿verdad?, que era lo más lógico, que para qué se iban a esforzar en buscar una vasija con aceite si nadie llegaba más allá de las 7 de la noche. Es decir, ya no caminaba más gente por esos lugares. La gente estaba acostumbrada solamente hasta que el sol empezaba ya a meterse. Todos tenían ya que estar en su casa. De hecho, la palabra de Dios dice que recibían a todos los que eran extranjeros, ¿verdad? Que si les agarraba ya al anochecer tenían que recibirlos. Era por un decreto que tenían que darles hospedaje a todos aquellos que iban de camino, que fueran, ¿verdad?, judíos. Entonces, si vamos a la palabra de Dios en esta parábola, probablemente las insensatas no es que fueran tan insensatas, simplemente ocuparon su lógica y dijeron, pues nadie camina más allá de las 7 de la noche, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad?, hubo vírgenes prudentes que dijeron, ¿y sí? Pues por si las dudas, ¿verdad? Pues si no llega a las 7, pues que llegue a las 8. Y si no llega a las 8, pues llega a las 9, ¿no? A lo mejor se le hace un poco tarde. Quiere decir que esas vírgenes que fueron insensatas pensaron que nadie caminaba más allá de aquella hora, porque era ilógico, estaba oscuro. No es como aquí que caminas 11, 12, el alumbrado público pues te alumbra. Pero si tú vas, ¿verdad?, a los pueblos de Oaxaca o cualquier pueblo que no tenga todavía calles alumbradas, si tú te das cuenta que si no hay luna, la luna todavía como que dices, bueno, ¿verdad? Pero si vas entre árboles dices, no veo nada. Pero no ves nada, ¿eh? Y quítale que no tengas luna en esa noche, papá, yo creo que te quedas a dormir arriba del árbol, porque de verdad no se ve nada. ¿Alguien ha estado en un lugar así? ¿Alguien ha estado en un lugar así? ¿Sí? O ya están así porque ya están durmiendo, ¿eh? Ya no ven nada, ¿no? Bueno, pues hay lugares así. Entonces, dentro de la lógica de las insensatas dijeron, pues ¿quién llega a estas horas? Pues nadie, ¿verdad? ¿Para qué quieres una vasija con aceite? Pues si no llegó a las 6, no llegó a las 7, no va a llegar hasta el otro día, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que pues ahí les dio las 8, las 9, las 10, probablemente a las 11 les dio sueño, porque dice que todas dormían, todas dormían. No dice que las 5 prudentes estaban despiertas, dice que todas dormían. Sin embargo, en la lógica de las prudentes dijeron, pues probablemente llega a las 10, ¿verdad? Nunca se imaginaron que llegara a las 12, nunca se lo imaginaron, porque estaban durmiendo. O sea, la palabra de Dios es clara, estaban durmiendo. Sin embargo, estaban preparadas, es decir, se habían esforzado un poco más, antes, mucho antes estaban preparadas. Buscaron su vasija, fueron a comprar aceite para los que lo vendían, para cuando llegara esa hora. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que cuando se escuchó ese clamor, que ahí viene el esposo, decían las imprudentes, denos de su aceite. Y estas decían, no, sí te amo en el amor del Señor. Sí, yo te amo, yo te respeto, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que dale todo a tu prójimo, y si te da una cachetada, pone la otra mejilla, y etcétera, etcétera. Pero hay cosas que no se deben de compartir, iglesia. Hay cosas que por más que tú le quieres dar a un hermano, no puedes compartirlas. Tú no le puedes compartir la salvación, ¿verdad?, al vecino. Tú le vas a explicar, lo vas a llevar, lo vas a encaminar, pero tú no le vas a compartir, ¿verdad?, de tu salvación. Porque el Señor no va a decir, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿La mitad y la mitad? No, o sea, hay cosas que no se comparten. Eres salvo, y el que no se quedó y punto, se acabó, ¿verdad? Hay cosas que no se comparten. Hay cosas por las que tú te esforzaste. Hay cosas por las que tú trabajaste. Hay cosas por las que tú, ¿verdad?, te levantaste temprano. Imagínate que tú trabajes toda una jornada de 48 horas a la semana y todavía súmale tus horas extras, más súmale las horas de transporte. Son 48 y que también te 5 horas extras a la semana. ¿Cuánto es? 53. Más 4 horas de transporte, 2 de ida y 2 de regreso, son 4 por 5 son 20, son 73 horas a la semana invertidas en tu trabajo para que llegue tu vecino y te diga, híjole, préstame 2,000 pesos, güey.
es que me voy a ir de vacaciones. No, hombre, no. Pues si yo trabajé horas extras porque necesito comprarle leche y pañales a mi bebé, tú quieres que te preste 2,000 para que te vayas de vacaciones. Hay cosas que no se comparten. No sé si me explico. Lo mismo pasó con estas vírgenes, ¿verdad? Habían ya trabajado desde antes, buscando o comprando una vasija, yendo a comprar el aceite, regresar, salir de la casa, esperarlo y esperarlo afuera, para que las otras de buenas a primeras, híjole, sí llegó, ¿verdad? Sí llegó. Y eso nos pasa en la vida diaria, al ser prudentes o insensatos. Muchas veces decimos, el Señor va a suplir, ¿verdad? Yo me aviento este préstamo, me voy de vacaciones, gloria a Dios, voy a disfrutar Acapulco, pero yo ya le pedí a Electra 15,000 pesos, ¿verdad? Dice, el Señor suplirá. No, hombre, para irte de vacaciones, yo te entiendo que fue para una emergencia, que fue porque lo vas a invertir, porque, etcétera, ¿no? Pero porque te fuiste de vacaciones o porque me hacía falta ropa, no. Y que todavía digas, lo voy a poner en las manos del Señor, ¿verdad? No se puede. Es como cuando vienes en la carretera, esta anécdota me la platicaba mi amigo Manuel, ¿verdad? Y decía, sí llego con esta gasolina, ¿verdad? Señor, multiplica esa gasolina, sí llegamos, ¿verdad? Hay cosas que no, el Señor dice, tienes que ser prudente, ¿verdad? Es decir, desde antes tenemos que prepararnos. Desde antes tenemos que ser prudentes. Yo siempre le digo a mi esposa, a mis hijas, abróchense el cinturón de seguridad. Papá, pero estamos aquí en el pueblo. Sí, y si viene un loco. Yo recuerdo ahí en mi calle, en una calle principal, hay una que cruza a otra calle principal, pero esa calle no es tan recurrida, se llamaba la calle de las jardineras. Una persona hay 2 topes inmensos ahí, parecen bardas para cruzar esos topes, por eso es que nadie pasa ahí. Están tan chiquitos, pero están angostitos, pero están como paraditos, ¿no? Se sienten. Nadie pasa por ahí. Bueno, pues nadie se imaginó que el tipo que iba a pasar esos 2 topecitos le iba a dar una convulsión, le mete todo el acelerador y ¡pum! Se va a ensartar al dentro de la veterinaria y mata a los que estaban adentro. O sea, hay cosas que tú no te vas a imaginar que van a pasar, nunca te lo vas a... Dices, ¿cómo? Si en este tramito, ¿quién se va a venir a estampar, verdad? Y hoy tú pasas por esa calle y pusieron sigue la misma accesoria, obviamente ya no está el veterinario, está otra persona, pero pusieron ya bloques de concreto, por si a otro le da otra convulsión, ¿verdad? Es decir, estamos trabajando ya no bajo, hay un concepto que yo trabajo mucho, que es trabajar bajo prevención, más no bajo corrección. Es decir, queremos corregirlo. Dicen por ahí, ya que el niño se ahogó, ya quieren tapar el pozo. No sé si me explico. Dejamos de ser prudentes, es decir, dejamos de prevenirnos, dejamos de esforzarnos antes, ¿verdad? Y queremos trabajar bajo corrección. Y lo mismo va a pasar cuando venga el Señor, iglesia. En lugar de prevenirnos, y cuando venga el Señor y veamos que todos desaparecieron, todos los que conocíamos desaparecieron, ¿verdad? Vamos a decir, híjole, Dios mío, pues me espero a la segunda venida. Ya no voy a trabajar bajo prevención, ya es bajo corrección, es decir, ya me equivoqué, ahora sí voy a corregir, ¿verdad? Y tú sabes lo que vas a vivir en ese lapso. Dice que te vas a querer matar y no vas a poder, iglesia. Es decir, hay cosas que podemos prevenir, sin embargo, las queremos después corregir. Y eso pasa muchas veces en la camioneta, por ejemplo. Ya le suena algo, ¿verdad? Yo digo, pues, ahí luego, ¿no? Y eso algo, ya después ya te afectó otro algo y otro algo. Ya no trabajas bajo prevención, sino bajo corrección, y lo que te pudo haber salido en 1,000 te salió en 3,000. Sí, no sé si me explico. Lo que te pudo haber resultado algo fácil se te vuelve más complicado.
Ya no trabajamos bajo prevención, sino corrección. Yo le digo a mis hijas, abróchense el cinturón. Abróchense el cinturón. Es que abróchense el cinturón. Imagínense, uno dice, pues no, ¿qué puede pasar, verdad? Bueno, ¿y si sí pasa? Todas las motos que bajan ahí sin casco, ¿verdad? Todos dicen, pues estoy en el pueblo, ¿no? ¿Qué puede pasar? Y ya vimos lo que le pasó a nuestro vecino, ¿verdad? Nuestro buen Isaac. Un accidente de moto por no traer casco, por X que fuera, el casco le hubiera salvado la vida. No sé si me explico. Porque, pues, ¿qué puede pasar, verdad? ¿Qué puede pasar? Pues ando aquí, ¿verdad? Cosas que podemos prevenir, iglesia, a veces nos lo complicamos nosotros mismos. Amén. Quiero que me acompañes ahí en el verso 11, ¿verdad? Dice que después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En aquel día muchas veces no queremos predicar esto, ¿verdad? Porque ¿quién quiere escuchar, verdad? Cuando nosotros digamos, Señor, pero yo te servía, Señor, pero yo estuve ahí, Señor, y Señor, y Señor, y Señor, y que el Señor te diga, pero sí, pero yo no te conozco. Porque algo dejamos de hacer. Algo dejamos de hacer. Eso a veces que dicen, es que es algo bien poquito, ¿va? Dicen que a veces lo de menos es lo de más. A veces lo de menos es lo de más, iglesia. Es decir, que aquello que pensamos que es más importante, sí es importante, y a veces lo que dejamos a un lado, que pareciera que es insignificante, a veces es lo de más, ¿verdad? Yo puedo traer todo bien en la camioneta, yo puedo traer llantas nuevas, puedo traer el motor recién ajustado, puedo traer el tanque lleno de gasolina, pero si no me puse ese pequeño insignificante del cinturón de seguridad y salgo a la carretera y pasa un loco, imagínense, porque muchos se pasan en el semáforo, iglesia. Hay que estar viendo para todos lados, ¿verdad? Y por ese detallito, imagínense, mira qué bonito, todo bien bonito, pero no se puso el cinturón de seguridad. Lo mismo pasa en todo lo que hacemos, iglesia. Hay que prevenir lo que hacemos, ¿ok? Buscando lo que era la definición ahí de lo que es ser prudente, encontramos algo aquí que es algo para definir realmente a la gente prudente. Y dice que es una cualidad que consiste en actuar, hablar con cuidado, o sea, no nada más es el actuar, sino también el hablar, iglesia, de forma justa, adecuada, con cautela, con moderación, con previsión, es lo que les mencionaba, prevenir en vez de corregir, ¿ok? Y reflexión, con sensatez, con precaución, para evitar posibles daños, dificultades, males, inconvenientes, y respetar la vida, los sentimientos y las libertades, no solamente de ti, sino la de los demás. La prudencia requiere un buen sentido, un buen juicio, templanza, cordura, sabiduría, discernimiento, aplomo y ser precavido. Amén. Esta palabra nos exhorta a ser prudentes no solamente en lo que actuamos, sino también en lo que decimos. ¿Cuántas veces nos peleamos con la esposa? Y a veces le decimos algo que, híjole, sin pensar, ¿verdad? Por insensato ya le dije cosas que probablemente le lastimaron, iglesia. Y a veces, ¿verdad? Dice que refrenemos la lengua, ¿verdad? Que seamos tardos para hablar. Porque una palabra, iglesia, podría destrozar a una persona. Le platicaba yo a mi esposa de una lectura que leí por ahí, ¿verdad? Decía del coyote, de esta caricatura, que decía que del por qué no hablaba el coyote, ¿no?
en la caricatura del Coyote y el Correcaminos. Y mencionaba el capítulo de los Looney Tunes, creo, donde sale con su padre cuando él era pequeño. Y dice que su padre, el Correcaminos, bueno, su padre le está enseñando un libro y el Correcamino, el Coyote le pregunta que qué era ese animal, ¿verdad? Le está enseñando el libro del Correcaminos, como su biografía de cómo atraparlo, etcétera, etcétera, ¿va? Y le dice, ¿cómo se llama? Y le dice que es el Correcaminos. Pero como él todavía era como un bebé y empieza como a balbucear, y cuando pronuncia la palabra Correcaminos, su padre le dice, no vuelvas a hablar hasta que lo atrapes. Entonces el coyote no quería comérselo, simplemente quería atraparlo porque quería hablar, porque se le había sido prohibido hablar desde pequeño, iglesia, hasta que atrapara al Correcaminos. Y fue algo que me impactó, porque dije, ¿cómo es que podemos destrozar la vida de un pequeño diciéndole, ay, estás bien sonso, ¿verdad? Ay, es que... Y a veces no nos damos cuenta que herimos no solamente a la pareja, sino a los hijos, a los amigos, a los padres. Con una palabra pudiéramos destrozar los sentimientos de una persona que podían influir en un futuro. Por palabras, iglesia, personas se han vuelto adictos. Personas han caído en la drogadicción, en el alcoholismo, por simples palabras, por simples actos. Hijos que cayeron, ¿verdad?, en depresión excesiva y que se suicidaron por simples palabras. Por haberles dicho, ay, Dios mío, no sirves para nada. Para nada, ¿y qué voy a hacer contigo? Y les lees la cartilla y les dices, ¿verdad? Y te portas mal y no sé qué, y bla, 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 bla. Y se sienten rechazados por la mamá y por el otro lado el papá, y ya les afectaste psicológicamente. Y un día llegas a la casa y se suicidó. Por no refrenar nuestra lengua, iglesia, por no ser prudentes, por no prevenir. Y ya queremos corregir todo después. ¿Con quién? Pues con el segundo hijo, ¿verdad? Pero a veces al segundo hijo, por no ocasionarle lo que le hiciste al primero, pues ya lo consientes, ya le compras todo, ya le das dulces, ya, que haga lo que quiera, ¿verdad? Y también lo echamos a perder. Y eso también está mal, ¿verdad? Tenemos que actuar con diligencia, con prudencia. Y esto es lo que nos enseña esta parábola a través de todos sus versos, iglesia. Es que esas vírgenes que fueron prudentes trabajaron con diligencia. Y diciendo, bueno, ¿y si sí llega tarde? Pero ¿quién va a llegar a las 8? ¿Quién va a llegar menos a las 10? Menos a las 11. No, ya. Si no llegó ahorita, ya llegó hasta mañana. Pero ¿y si sí llega? Bueno, pues se previnieron. Fueron prudentes, iglesia. Entonces, lo que el Señor quiere de nosotros es que todos los días trabajemos con diligencia y con prudencia. Proverbios capítulo 23, verso 4. Acompáñame ahí en tu Biblia. Proverbios 23, verso 4. Dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Ok? Es decir, tengamos cuidado de enfocarnos a veces en las cosas materiales, cuando lo que realmente importa o interesa son las cosas espirituales. Amén. Yo siempre les he comentado, ¿verdad?, que cuando me dicen, es que la palabra de Dios dice que tienes que ser próspero. Ah, sí, gloria a Dios, ¿verdad? Pero siempre les digo, pero eso es una añadidura. Primero lo primero, ¿verdad? Ya lo demás viene por añadidura, dice la palabra de Dios. No dice, primero te voy a hacer rico, ya después me buscas, ¿verdad? Dice, buscad primeramente el reino de Dios, ¿verdad? Y todo lo demás te vendrá por añadidura. Amén. Proverbios capítulo 12, verso 16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Es decir, la gente negligente, luego nos encendemos. Algo platicamos ahorita en la hora de la comida, ¿verdad? ¿Cómo decías, mi amor? ¿Cómo decías?
se- nos hierve la sangre, ¿verdad? No, me hierve la sangre, decía él. Pero una cosa es que te hierve a la sangre y otra cosa es que lo soltemos, ¿verdad? O sea, cuidado con lo que decimos. Mi esposa decía, me hierve la sangre, pero inhala, exhala. Inhala, exhala, ¿verdad? Decía un comercial por ahí, ¿verdad? De antes, ¿verdad? Cuenta hasta 10, ¿verdad? Inhala. Y a veces pareciera algo como, ay, Dios, ¿a quién me contaba hasta 10? 1, 2, 3, 4. Pero si inhalas y exhalas, cuentas hasta 10, mira, te va a refrescar, ¿no? Como que dices, bueno, ya. Bueno, pues ya. Decía mi esposa, yo le voy a echar la culpa al diablo, ¿no? No, esto es del diablo. Sí, echa la culpa al diablo. Todos tienen la culpa, pero nosotros no. Entonces, iglesia, a veces cosas que parecieran tan insignificantes como lo que dice aquí, ¿verdad? El necio a punto de dar a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Hay cosas que parecieran que se va a acabar el mundo, ¿verdad? Y nos enojamos y hablamos de este tema porque hoy en la mañana teníamos que llegar como desde las 9, llegamos como a las 10:15, ¿verdad? Porque en lo que pasamos por los dulces y que el tráfico y que etcétera y que no. Y bueno, un sinfín de cosas. Pero veníamos, inhala, exhala. Inhala, exhala. Todos los que no te dan el paso, ya no respetan el 1 a 1, ya dejas pasar a uno y se pasan 10, ¿verdad? Y ese tipo de detalles a veces parecían insignificantes, pero el simple hecho, ¿verdad?, de podernos tomar un respiro antes de ocasionar un problema, antes de decir algo que le pueda afectar a alguien más, antes de hacer algo que le pueda no solamente perjudicar a uno, porque a veces cuando uno dice o hace cosas, ¿verdad?, no solamente nos afecta a nosotros en lo moral y en lo emocional, porque no vas a dejar mentir, pero cuando a veces decimos algo, dices, ay, bla, 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 y ya cuando dices, híjole, ya la... Pero dices, bueno, pues ya, ojalá y no se haya dado cuenta, ¿verdad? Y ya cuando la esposa no te habla 2, 3 días, dices, híjole, creo que sí le regué, ¿verdad? Entonces, ese tipo de detalles, iglesia, son las que el Señor quiere, ¿verdad? Que seamos prudentes y no insensatos, que estemos preparados, que nos podamos esforzar, que demos más allá de lo que se nos pide. El esposo probablemente le dijo, yo voy a llegar este día, porque sí les avisó el día, porque dice que sí lo estaban esperando, ¿verdad? O sea, el esposo les dijo, yo llego este día. La hora, quién sabe, pero yo llego ese día. Entonces, las prudentes, viendo que eran las 3, las 4, dijeron, no, pues hay que empezar a preparar una lámpara, ¿verdad? Por si llega a eso de las 7:30, a las 8. Entonces las insensatas dijeron, pues nosotras también, ¿verdad? Sin embargo, se empezaron a preparar y dijeron, bueno, la vasija y con aceite. Y las otras dijeron, pues no, porque ya a las 8 pues ya no llegó. Ya llegó hasta el otro día. El tema aquí, iglesia, es que muchas veces nosotros pensamos o damos por hecho cosas. A veces damos por hecho cosas. Y eso es obvio, ¿verdad? Ay, ¿para qué te llevas un paraguas? Pues si no estás viendo el solazo que va a hacer. Bueno, ¿y si sí llueve? ¿Para qué te llevas suéter? ¿No ves el calorón que va a hacer? Bueno, ¿y si se nubla? ¿Para qué te llevas 200 pesos de pasaje? Pues si nada más vas de aquí a La Paz. Bueno, ¿y si se poncha la combi y no llego y tengo que agarrar Uber y etcétera, etcétera? Pues ya te salió más caro, ¿verdad? O si no llegó la persona y en lo que regreso, ¿qué te voy a comer? Y bueno, tienes que pensar en todo, iglesia. En todo. Y así son las cosas. Vas a construir, tú dices, pues me salen 10. No, prepárate por si te salen 15, porque al rato, ¿qué cree, señora? Que ya está roto esto y esto y esto, ¿no? Aquí hubo un presupuesto de 20 y tantos miles, ¿no? Pero resultó que, bueno, pues es que hay que quitarle que la canaleta y que hay que comprar una nueva y que salió ya en 30 y tantos miles. Entonces hay que estar preparado siempre. Siempre hay un detalle, iglesia.
Con los hijos hay que estar preparados. Con los chiquitos siempre le cargas 2, 3 mudas, ¿verdad? Por si se cambia. Y a veces con el grande dices, pues ya. Bueno, pero ¿y si sí se hace del baño? No porque le haya ganado, ¿verdad? Probablemente estaba ocupado, ya no alcanzó a llegar. Hay que estar preparados. Yo hoy me traía otra camisa precisamente pensando en este tema. Pues qué tal si me ensucio cuando coma chilaquiles de la hermana. Pues me llevo otra camisa por si las dudas, ¿verdad? Hay que estar preparados. Y así son las cosas día a día, iglesia. En el caminar en Cristo, el Señor quiere prepararte todos los días. Ponte de pie, iglesia. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 7, verso 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Ok? Esta noche vamos a orar para actuar con prudencia en las diferentes áreas de toda nuestra vida. De toda. En lo espiritual, en lo material, en lo familiar, con la esposa, con los hijos. Actuar con prudencia. Una palabra a veces que dices, bien sencillo, ¿verdad? No, a veces somos bien arrebatados, iglesia. Bien arrebatados, ¿verdad? Y de esta forma, bueno, pues vamos a evitar dificultades. Es decir, ya nos estamos previniendo. ¿Cómo? Actuando con prudencia. ¿Cómo? Orándole al Señor. Hoy si tú tienes un problema, una dificultad, y si no la tienes, pues ora para que no la tengas, ¿verdad? Porque a veces queremos doblar rodilla y orar cuando ya tenemos la soga hasta el cuello, iglesia. Y así nos pasa a todos, ¿verdad? Yo me puedo sentir, ay, no, Dios mío, yo camino todos los días en tus atrios, yo vengo los miércoles y los viernes y aquí yo estoy los domingos desde las 8 de la mañana. ¿Qué me puede pasar, verdad? No, ¿verdad? Ya tenemos que estar preparados en la oración. Antes de que pasen las cosas, ya tenemos que estar preparados en la oración. Yo le decía a unas hermanas hace rato en la mañana, es que usted ya se debe de prevenir por si llega a pasar esto y esto y esto. Ya debe de estar preparado en oración. Ya, tú no vas a esperar hasta que pase, ¿verdad? Hasta que pase, pues ya, híjole, pues ya, ahora sí nos ponemos a orar, pues ya. A ver si no sale embarazada mi hija. Ya que se queda embarazada, ya quieres orar. Ay, Señor, guarda. No, desde antes. Vamos a orar por los hijos. Guárdala, Señor, ¿verdad? Que tenga los ojos puestos en ti, que sepa discernir entre lo bueno y lo malo, que la alejes del pecado y etcétera, etcétera, ¿verdad? Tú sabrás qué decirle a Dios. Ora por tus hijos, que no caigan al vicio, no que cuando estén en el vicio quieras que el Señor los saque del vicio, ¿verdad? Muchos padres se quejan de que es que mi hijo cayó en alcohol y en las drogas. Y cada que iba a fiestas el papá se ponía bien borracho. Veíamos por ahí un cortometraje y están en la mesa sentados. Está el abuelito, la niña, el hermano, el papá y etcétera. La niña le dice al abuelito, abuelito, pásame la sal. Y el papá, seas grosera. Las cosas se piden por favor. Y la niña voltea y empieza a recordar en otra escena. Y empieza a recordar que en el fútbol el papá grita, pásamela, hijo de quién sabe quién, ¿verdad? Y ella se queda pensando como de, ¿le diré así a mi abuelito? ¿O cómo le digo que me pase la sal? Así le diré que me pase. Abuelito, pásame la sal. Imagínense. En otra escena, el niño le está pegando a su hermano más pequeño. La mamá le dice, ¿estás loco? ¿Y qué? Y el niño voltea. Y en otra escena, recordando el niño, ve como en una jugada de fútbol, en una barrida, le pegan a un niño del equipo contrario y la mamá desde afuera en la porra, por chillón y que quién sabe qué. Y el niño se queda pensando, pues, ¿cómo me está regañando ahorita? Pues si
En el partido pues dice que está bien. Y dice, papá, no seas incoherente, ¿verdad? Lo mismo nos pasa a nosotros. Allá afuera en el mundo queremos que los hijos no lleguen tarde, no fumen, no tomen. Pero nosotros damos ese ejemplo. Bueno, no nosotros, ¿verdad? La gente del mundo da ese ejemplo. Al niño queremos exigirle que se meta a su clase cuando nosotros queremos llegar tarde al culto. No sé si me explico. Tenemos que dar un ejemplo. Tenemos que ser prudentes, iglesia. Queremos salir a la carretera sin licencia, sin tarjeta de circulación, ¿verdad? Señor, tengo la licencia de Dios. Y le digo, pues allá te vas a sacar tu licencia. Porque así no la queremos aventar, ¿verdad? Porque pues nunca pasa nada. Nadie me para. Bueno, y si te para, la licencia te hubiera salido en 1,500, el corralón te va a salir en 5,500. Porque pensaste que nunca te iban a parar. No te quisiste poner el cinturón. No porque has tenido un accidente, pero te para la de tránsito y te dice, sí señor, pues tiene una multa de 20 salarios mínimos, ¿verdad? Por no usar el cinturón de seguridad. No, es que sí lo traía, pero fíjese que pues sí, no te costaba nada más que 1 minuto en abrochártelo, ¿no? Queremos corregir en vez de prevenir. No queremos esforzarnos un poquito más, ¿verdad? Un poquito más. La palabra de Dios es clara, dice que en aquel día, cuando nosotros queramos ver, ¿verdad? El Señor va a decir, yo no te cuento. Trabajemos en nuestra vida espiritual, trabajemos en nuestro diario vivir bajo prevención, no bajo corrección. ¿Amén? Inclina tu rostro, iglesia. Y tú tienes algo que decirle al Señor, algo en lo que te quieras que Él obre en tu vida.